Entonces, para resolver este ejercicio me doy cuenta que esta figura tiene forma del boomerang. Entonces aplicamos su fórmula. ¿Y esto a qué va a ser igual, profesor? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a sumar todos los ángulos que tenemos aquí en la figura y serían 35 más 140. 75. A ver, vamos a esperar un ratito para apuntarlo. Más 30 grados. Y esto es igual al ángulo externo x más 10. Entonces, 140. claro, vamos a sumar todo esto. Como dice su compañero, la suma de todo esto nos va a dar, profesor, 140 grados. Y esto va a ser igual a x más 10. ¿Alguien me podría decir qué más podríamos hacer para que nos dé el valor de x? 140 140 menos 10. Claro, muy bien. Correcto. 43. Vamos a restar 140 menos 10. Este 10 130, pasa con 130 signo cambiado. Y como dicen sus compañeros, la diferencia 130 grados. Correcto, chicos, lo han hecho bien. Sería la respuesta, profesor. Esto sería nuestra respuesta. El valor de x es 130 grados. En este ejercicio número 3, entonces, vemos que acá hay una figura que representa un pescadito, ¿no? ¿Qué decimos? Cabeza más cola, ahí está, va a ser igual a la suma de las aletas. Entonces, vamos a resolverlo. 70. Sería aquí 10 más 3 nos da 40. 40. Y por aquí 35 más 35, 70. esto es 70. Este más 40 pasaría restando, ¿sí o no? Y si pasa restando, 70 menos 40, ¿qué nos da? 30. Es 30. 30 grados. 30 grados. 30 30 grados. 30, Entonces, 30. y ahí está la respuesta del ejercicio 3. Si observamos esta figurita, se parece a una corbatita Michi o una mariposa. Entonces, hay una fórmula acerca de esto, ¿no? La suma de estos dos ángulos internos va a ser igual a la suma de estos dos ángulos internos. Profesor, pero este ángulo no es interno, es externo. Ah, claro, profesor, pero yo me doy cuenta rápidamente que si este ángulo, profesor, el que está aquí afuera es 120, entonces se sobreentiende que si yo junto estos dos, profesor, es la mitad de la vuelta, o sea, 180. Entonces, ¿cuánto le faltaría para completar aquí? 60. Claro, 60. falta 60, porque 120 más 60, 180. Entonces, profesor, este ángulo interno sería 60 grados. Y ya está, profesor. Ahora, luego de esto, vamos a resolver. Este cuadradito ya saben que significa 90 grados. Eso ya lo conocen. Entonces, x más 90, voy a poner aquí, x más 90, ¿va a ser igual a qué? Va a ser igual a 70 más 60. Más 60. Luego de que nosotros hemos puesto de esta manera, vamos a resolver. 70 más 60, ¿cuánto sería? 130. Nos va a dar 130, correcto. Y este 90, este más 90, ¿cómo pasa? Restando. Y si yo resto 130 menos 90, ¿qué nos va a dar? 40. 40 grados. 40 grados, correcto. 40 grados. Y ya está, profesor, tenemos nuestro resultado. Para resolver este ejercicio, nos damos cuenta que esta figura se parece a una corbatita Michi o una mariposa. Señalamos que la suma de estos dos ángulos va a ser igual a la suma de estos dos ángulos. Pero, profesor, acá yo no sé cuánto mide. Profesor, sí, este es un ángulo recto, 90 grados. Entonces, puedo decir que x más 90 grados va a ser igual a ¿qué?
a estos dos ángulos. Profesor, pero acá no me han dado. Pero no olvides que dijimos, profesor, si un ángulo, esto mide 80, la suma de esto nos tiene que dar la mitad de la vuelta, 180. Entonces, ¿cuánto te faltaría para completar esto? 100. Claro, gracias. 100. Y esto sería 100. Ya está, profesor. 100 más 80, 180. Luego de esto, decimos 40 más 100. Y resolvemos. Profesor, ¿cómo sería aquí? Muy sencillo. 40 más 100, ¿cuánto nos da? 140. 40. Este más 90 pasaría restando. Y 140 le quitas 90, ¿qué nos da? 50. Correcto, muy bien. 50. Nos da 50 grados. Y eso sería el valor de X. En esta figura, repito, tengo un boomerang y un triángulo. Empiezo por mi boomerang. ¿Qué hemos dicho acerca del boomerang? Hay una fórmula donde la suma de estos tres ángulos internos, 30 más 20 más 50, la suma de los tres ángulos internos va a ser igual al ángulo externo, o sea, teta. Entonces, ¿qué tengo aquí, profesor? Sumo todo esto, 30 más 20 más 50, al sumar, ¿cuánto nos da? 100. 100 grados, correcto, 100 grados. Hasta ahí vamos bien. Profesor, pero después, ¿qué voy a hacer? Bueno, reemplazo. Esto vale 100. Entonces, la suma de tres ángulos internos, la suma de tres ángulos internos va a ser 180 grados. Entonces, voy a tener X más 100 más 50. Todo esto va a ser igual a 180. Entonces, sumamos aquí 100 más 50, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 150. 150. Y para terminar, este 150 pasa restando. Y si, como dices, Menos pasa con menos, 30. pasa restando. 30, es 30. 30 grados. ¿Así les ha salido a todos? 30. Correcto. Es 30. X sería 30 grados.